El béisbol, en su esencia, es un juego de números, de estadísticas frías que miden la velocidad del pitch, la distancia del home run, el porcentaje de on-base. Pero hay una cifra, una acción, que Shohei Ohtani realizó en silencio, que desafía toda métrica convencional, y que para muchos lo corona como el MVP no solo del diamante, sino de la humanidad moderna. Debemos comenzar con el enigma. ¿Qué lleva a una superestrella global, valorada en miles de millones de dólares en patrocinios, a actuar con una discreción casi monástica en un acto de beneficencia que salvaría la vida de la madre de un compañero? La respuesta, revelada por Dave Roberts, el manager de los Dodgers, no es solo una anécdota emotiva, es el espejo que refleja la falla estructural de una sociedad y a la vez la esperanza de la verdadera generosidad sin buscar rédito. La historia se desarrolla a principios de la temporada 2024. No era un secreto de vestuario, era una tristeza compartida. La madre de un jugador de los Dodgers, cuyo nombre la historia preserva bajo el manto del respeto, lidiaba con una batalla contra el cáncer que se había tornado financiera. Pensemos en el contexto, y aquí es donde la estadística muerde. Este jugador, en ese momento, fluctuaba entre las ligas menores y la gran carpa. Como bien se señala en los foros de debate, durante esa época, el salario mínimo de un jugador de ligas menores apenas rozaba los $30,000 a $35,000 anuales, incluso menos para los niveles más bajos. Compare eso con el costo promedio del tratamiento oncológico en Estados Unidos, que puede ascender fácilmente a $100,000 o más en el primer año. La familia estaba ahogándose en deudas, enfrentando la cruel disyuntiva entre la vida y la bancarrota. Un comentarista australiano, conocido solo como The Chronicler, lo resumió brutalmente. En Estados Unidos, tener 2 hijos que llegan a rozar las mayores no te hace rico. Solo te garantiza un asiento de primera fila para ver cómo la factura médica devora a tu familia. Mientras la noticia circulaba en el silencio del clubhouse, Ohtani, el hombre que firma contratos de $700 millones, el que cobra 50 millones anuales solo en patrocinios, simplemente escuchó. No hubo comunicados de prensa, ni cámaras de televisión esperando. El manager Roberts relató el encuentro con una reverencia casi religiosa. Ohtani se acercó al compañero y sin fanfarrias, sin pedir explicaciones, simplemente dijo: «Si lo necesitas, lo haré». Y lo hizo. Donó una suma cuantiosa, cubriendo lo que se describe como la totalidad o la mayor parte de los gastos, asegurando que la madre pudiera concentrarse en la curación, no en la ruina financiera. Aquí es donde debemos detenernos y enfrentar el contraargumento. Inmediatamente, la sombra del escepticismo se alza. Un analista escéptico de Nueva York, a quien llamaremos Luis Valera, argumentaría: esperen, Ohtani es una máquina de relaciones públicas. Esto es oro mediático. Lo hacen constantemente. El millonario que dona 1 centavo y espera 1 millón en prensa. Es una inversión de imagen, no pura bondad. Esta visión, aunque cínica, es comprensible en el deporte moderno. Pero esta es precisamente la refutación. Si Ohtani hubiera buscado un beneficio de imagen, habría sido él o su agente quien filtrara la historia. En cambio, tuvo que ser Roberts, su manager, quien lo reveló meses después, en una entrevista, insistiendo: «Esta historia debe ser conocida, no por su talento, sino para que entiendan la clase de ser humano que es». El acto fue realizado sin ego, sin la necesidad de la validación pública. La diferencia de un acto de caridad a un acto de pura benevolencia reside en la ausencia de la cámara. Ohtani operó en la oscuridad. El impacto emocional fue profundo. El compañero era el lanzador Jimmy Yacabonis, cuyo hermano también ha lanzado en la MLB. La madre felizmente ha superado la enfermedad, según reportes posteriores.
El doctor Kaito Tanaka, un sociólogo deportivo de Tokio, dijo recientemente: Ohtani no está jugando un juego, está sentando un precedente ético. Cuando tienes $500 millones, la diferencia entre tener 500 millones y 450 millones no significa nada para tu vida diaria. El valor reside en lo que haces con esa diferencia. Él usa el excedente para cerrar las brechas que el sistema deja abiertas. Este acto, además, intensificó un conflicto interesante entre los aficionados: la guerra entre el jugador y la camiseta. Como muchos internautas señalan con frustración: odio a los Dodgers, odio el logo, odio su éxito. Pero ¿cómo puedo odiar a Ohtani, a Freddie Freeman, a Mookie Betts? Es imposible. Esta es una ironía deliciosa. El equipo más odiado del béisbol está compuesto por algunos de los hombres más decentes de las grandes ligas. Betts, visto distribuyendo comida a personas sin hogar después de la Serie Mundial. Freeman, visitando hospitales infantiles. Y ahora Ohtani, actuando como un ángel financiero para la familia de un compañero. Es un cisma de la conciencia para los haters. Un fanático de los Padres resumió la agonía: me obligan a admirar a mis enemigos. Me quitan la justificación moral para odiarlos. El clímax no es el home run que gana el juego, es el momento en que comprendemos que la grandeza de Ohtani reside en su integridad inquebrantable. Este hombre, que parece no tener vicios, que evita el drama y que es increíblemente bueno en todo lo que hace, no es una invención mediática. Su ética es tan poderosa como su fastball. En Japón, su perfil se rastrea desde la escuela secundaria, y la consistencia de su carácter a lo largo de décadas es el dato más irrefutable de todos. Él es genuinamente una buena persona, insiste su círculo. Cerramos el bucle que abrimos al principio. ¿Qué significa este acto para su legado de MVP? El béisbol otorga el premio al jugador más valioso por la contribución al equipo. Ohtani, al salvar a la madre de un compañero, al aliviar la carga económica de esa familia, al permitir que ese jugador se concentre en el juego sin la ansiedad de una enfermedad terminal, hizo una contribución que supera cualquier cifra de WAR. Aseguró la estabilidad emocional de su vestuario, cimentó la lealtad y redefinió el compañerismo. Hubo incluso un rumor, una especie de giro poético, que surgió en los rincones de Internet, elevando la leyenda a lo absurdo. Un fan, en tono de broma amarga, bromeó: Ohtani no solo pagó el tratamiento, dicen que él mismo descubrió una nueva enzima que hizo la quimioterapia indolora. Ya es suficiente, Ohtani. Deja un pequeño defecto para que podamos odiarte. ¿Acaso estaciona mal? ¿Miente sobre su edad? ¿Algo? Pero la verdad, la cruda verdad, es que el hombre es un regalo. Es un talento generacional en el campo y un gigante moral fuera de él. Su acto silencioso de beneficencia, que ahora resuena en todo el mundo, no solo curó una enfermedad física, expuso la enfermedad sistémica de la asistencia sanitaria estadounidense y demostró que incluso en un deporte dominado por contratos astronómicos, la empatía pura, sin condiciones ni anuncios, sigue siendo el activo más valioso. Por ello, la respuesta es definitiva. Ohtani no solo es el jugador más valioso de las ligas mayores. En el ámbito de la ética y la humanidad, su impacto no tiene reemplazo. Es, sin discusión, el MVP de la vida.